Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, Magíster en Gestión Educativa y en Recursos en RRH y Habilidades Directivas. Doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Tiene un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC. Certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital, además de ser director de variados diplomados de terapia cognitivo-conductual aquí en ADIPA. Vamos a darle un paso al profesor Jonathan para que inicie con la presentación de hoy. Profesor, todo suyo. Bien, oye, gracias por la presentación. ¿Ya? Eh, Bien, bueno, vamos a hablar de un tema hoy día bien interesante, honestamente. El premio está bueno también, es el sorteo del diplomado, ojalá se lo gane el más mejor. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de terapia cognitivo-conductual en y con adolescentes, ¿verdad? A mí me encantan los adolescentes, por cierto, ¿ya? Igual me encantan los alumnos de pregrado también, me siento joven siempre. Creo que estoy siempre a la moda en terminologías, así que también eso es bueno, no me siento tan viejo. Y los adolescentes tienen eso, finalmente, que también son bien honestos. Y cuando no le estáis achuntando, te lo dicen, por cierto. Ya, y son bien directos y eso me gusta harto porque nos ayuda a mejorar el tratamiento. ¿Ya? De hecho, una de las cosas que uno tiene que hacer siempre con los adolescentes es trabajar fuertemente la vinculación, ¿verdad? Porque muchos de nuestros pacientes llegan a veces sobrediagnosticados o llegan diagnosticados por los papás o llegan de alguna otra forma desilusionados de otro psicólogo o psicóloga. Entonces, es un trabajo bien bonito que uno puede hacer, pero bien intenso también. ¿Ya? Por lo tanto, como siempre digo, no tenga miedo un poco de pasar un par de sesiones ahí trabajando la confianza con los pacientes adolescentes, porque si usted logra esa confianza con los pacientes, yo les aseguro que la terapia va a andar extraordinariamente bien. ¿Ya? Ahora bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar de terapia cognitivo-conductual con adolescentes y por qué es tan importante finalmente eh, tener estrategias para abordar obviamente las patologías en la adolescencia y por qué es tan importante finalmente realizar ciertas adaptaciones, ¿ya? Porque en estricto rigor la mayoría de las técnicas, por cierto, fueron iniciadas para trabajar con pacientes adultos, ¿ya? Y de a poquitito hemos ido avanzando más en técnicas específicas, ¿ya? Y por lo mismo es importante finalmente tener especializaciones en esta área porque efectivamente el grupo etario determina mucho el cómo y de qué forma tenemos que abordar, ¿ya? Yo creo que una de las cosas importantes siempre, un poquito les puse aquí los principios básicos de la TCC en la adolescencia, ¿ya? El primero identificar ciertas distorsiones cognitivas, ¿ya? A veces la gente no sabe que tiene estas distorsiones cognitivas. Yo siempre a mis pacientes adolescentes le hablo de virus mentales. Así me cachan al tiro cuando le digo un virus mental, pero cuando le digo distorsión cognitiva me miran así con unos ojos que esa cuestión, o sea, este viejo ya está hablando tontera. Pero cuando le hablo, mira, hay virus de repente que nosotros tenemos en nuestra cabeza y eso a veces no nos hace pensar muy bien, ¿cachai? Y eso a veces nos afecta, ahí como que enganchan y entienden, ¿ya? Entonces que hay varias cosas que nosotros tenemos que trabajar con los pacientes adolescentes, desde identificar, a mi juicio, las distorsiones cognitivas más básicas, ¿ya? Que muy bien estableció Beck, ¿verdad? Pero también en casos más complejos, que es un poco lo que vamos a ver en el diplomado, también trabajar con la terapia cognitiva conductual centrada en esquemas, ¿ya? Por ejemplo, en trauma complejo, estrés postraumático, por cierto, a veces la terapia cognitiva de Beck
probablemente se quedó súper corta. ¿Ya? Entonces yo entiendo que sí, la catastrofización, el pensamiento dicotómico, la personalización, está súper bien identificarla, pero ojo, a veces hay de pronto creencias más profundas. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos ver a través de la terapia central, los esquemas de Jeffrey Young. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, y como está diseñado el diplomado, es un poco ver cómo cada uno de los profes, que cada uno de los profes son expertos en la temática finalmente que hacen clase, cómo ellos aplican la técnica. Esa es la idea. ¿Ya? Porque claro, usted puede leer esto, puede, de hecho le puedo mandar los libros y lo puede hacer súper bien, pero una cosa distinta es ver cómo el otro colega lo aplica. ¿Ya? Em, Porque a veces, claro, también hay chilenizaciones que uno tiene hay que hacer adaptaciones quizás más latinas. Nosotros no somos tan, los latinos no somos tan, disculpen la expresión, pero creo que es la correcta. Nosotros los latinos no somos tan rígidos. ¿Ya? Nosotros los latinos somos mucho más, como más afectivos, nos tomamos un tiempito más, ¿cachai? Un poco conversamos más. Em, pero si uno ve cómo hace la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, los colegas norteamericanos, uno se da cuenta que ellos tienen reglas súper duras y que de esas no se sale. Entonces yo creo que siempre es bueno ver cómo otros colegas que tienen más experiencia que uno están aplicando estas técnicas, porque hay ciertas adaptaciones que hay que tenerlas. ¿Ya? También creo yo que hay un elemento central. Cuando nosotros trabajamos con nuestros pacientes, efectivamente tenemos que enseñarles. ¿Ya? Ellos tienen que aprender, y ahí le puse esta interrelación científica, ellos tienen que aprender que existe esta conexión entre el pensamiento, entre la acción, pensamiento y la consecuencia. ¿Ya? Y que esto obviamente ellos mismos lo pueden entender. Y a veces pasa, y creo que es importante esto que les voy a decir, de que también a mi juicio, no sé si a lo mejor usted, no sé, está de acuerdo conmigo, pero a veces pasa que hay ciertas distinciones de la forma en que vamos a trabajar desde ciertos tramos en la adolescencia. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con un niño o adolescente de 10 a 14 años, ¿ya? Probablemente el abordaje ahí va a ser mucho más conductual a mi juicio. No es lo mismo trabajar con un adolescente entre 14 y 16 años. Por ejemplo, ahí estamos en la transición, ya 16 años, 18 años ya es un trabajo mucho más cognitivo. Por lo tanto, claramente existen diferencias entre estos subgrupos dentro de la adolescencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Y hay algo que me encanta a mí en la terapia cognitivo-conductual es que es un enfoque estructurado. ¿Ya? O sea, sorry, yo soy súper obsesivo, discúlpenme. Quizá alguno de ustedes me conocerá, pero sí, soy medio obsesivo. Entonces, claro, efectivamente, yo creo que el tener objetivos terapéuticos, en que podamos medir las cosas, en que podamos medir los avances, para mí eso es súper importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo mido, eh, voy a poder saber de dónde voy a partir. ¿Ya? Por lo tanto, también, ojo, en la adolescencia hay ciertas escalas específicas que miden sintomatología en la adolescencia distintas a los adultos. Por lo tanto, ojo, la evaluación dentro de la TCC es tremendamente importante. Miren, yo siempre parto de esta forma, siempre en la primera sesión, bueno, veo la sintomatología y todo lo demás, siempre después les mando un par de tareas a mis pacientes rápidamente, y una de las tareas que ellos, les mando unos links y ellos tienen que contestar los cuestionarios. ¿Ya? Y esos cuestionarios me dan el punto de inicio del tratamiento. ¿Ya? Porque, ojo, a veces no lo que te comenta el adolescente en la primera sesión es lo real. Esa es la verdad. O sea, a veces el paciente, sobre todo el adolescente, llega confundido a la primera sesión. O sea, porque muchas veces ha venido porulando por distintos psicólogos, psiquiatras, por ejemplo, y tú eres un psicólogo más, una psicóloga más, y ay, qué lata. ¿Sí? No sé si usted ha tenido la opción de ir a psicólogo, me imagino que sí, porque yo psicólogo, ya, psicóloga, ¿entendés? Me costó encontrar psicóloga, ¿ya? Porque aparte que tengo una posición media narcisista, disculpe que lo diga así, entonces encontraba como que no, como que nadie me convencía, ¿ya? Hasta que encontré una psicóloga que me destrozó en la primera sesión y dije, esta es mi psicóloga. O sea, entonces dije, ella es, ¿ya? Entonces, claramente los adolescentes también están en esa posición, o sea, van a donde una persona
a exponer su vida muy íntima, que probablemente por razones inclusive del desarrollo, la lleva muy en la íntima, y nosotros no podemos esperar finalmente que en la primera sesión él o ella abra su totalidad. Y para eso son las escalas, porque las escalas nos permiten un poco que el paciente, en este caso el adolescente, pueda en la tranquilidad de su casa, evaluar ciertos síntomas, eh, y nos va a dar una información importantísima. ¿Bien? Obviamente esa información importantísima tenemos que usarla para obviamente el establecimiento del objetivo terapéutico, tenemos que utilizarla efectivamente para medir el progreso. Y tenemos que usarla, por cierto, para saber por dónde partimos. ¿Por qué? Porque en la terapia cognitiva conductual, chiquillos, a veces yo creo que lo mejor es partir por la sintomatología que más apremia al paciente. ¿Ya? Eso es lo más importante, a mi juicio, porque si nosotros partimos por calmar un poco, apaciguar finalmente los síntomas de nuestro paciente, yo te aseguro que el paciente empieza a confiar en ti, ¿ya? Empieza a confiar en ti, entonces dice, mira, este psicólogo es distinto, esta psicóloga es distinta, porque mira, le comenté yo que estaba angustiado y me enseñó a activar una técnica para poder sentirme mejor. La he empezado a aplicar y me ha empezado a ir bien, por ejemplo. Entonces, porque los cognitivos conductuales tenemos eso, finalmente, que identificamos un síntoma y aplicamos una técnica para ese síntoma. ¿Sí? Ojo que a veces la técnica puede resultar o no, eso también es importante decirlo. Sin embargo, nosotros sí podemos hacer algo. Nosotros sí sentimos que finalmente el paciente puede ir avanzando y el paciente también. ¿Ya? Por lo tanto, el enfoque estructurado sí, ojo, ¿ya? También en algunos casos, que creo que es prudente señalarlo, efectivamente nosotros tenemos que ser extremadamente directivos, ojo, ¿ya? Pero eso no está mal, por cierto. Algunas personas, eh, algunas orientaciones psicológicas lo encuentran súper mal eso. Pero cuando tú tienes un paciente que se está a punto de suicidar, tienes un paciente finalmente que ha tenido 3 intentos de suicidio, está con ideación suicida extremadamente alta, los papás no saben qué hacer, o sea, es obvio que tú tienes que ser directivo. Y ahí uno no se tiene que perder. La terapia cognitiva conductual tiene ahí la receta finalmente. Te dice, oye, tienes que hacer el plan de urgencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna otra forma, la terapia cognitivo-conductual es una especie como de cajita de herramientas, ¿ya? Pero esa cajita de herramientas hay que saber aplicarla bien. Hay que saber finalmente de qué forma uno tiene que tomar ciertas decisiones en qué momento. Por ejemplo, imagínense que tenía una paciente adolescente, que esta chiquilla se había cortado reiteradas ocasiones, em, y la llevan a mi primera sesión. ¿Ya? Y los cortes venían hace rato. ¿Ya? O sea, voy a hablar de toda la negligencia dental posible. No voy a dar nombres, pero los cortes venían hace rato. ¿Ya? Por ejemplo, la mamá en la sesión me dice que sí, es que la XX está como acostumbrada a llamar la atención. ¿Sí? Entonces, y a mí casi se me cae el poco pelo que me queda en la cabeza, porque en realidad yo no podía entender cómo una madre podía venir un psicólogo a decirle que los cortes que tenía su hija en las muñecas, en la guatita y en las piernas eran para llamar la atención. Entonces ahí nosotros no podemos caer, obviamente, en dejarle la responsabilidad a esa mamá, no sé si me entienden. ¿Ya? O sea, usted le dejaría la responsabilidad a esa mamá, finalmente entendiendo de que estos cortes no eran de ahora. O sea, estos cortes venía esta chica hace un mes cortándose. ¿Ya? Después de un mes ya decide buscar ayuda psicológica. Entonces, ¿estará mal ser directivo en ese caso? ¿Qué creen ustedes? Así se lo pregunto en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Estará mal ser directivo, no? ¿Sí o no? ¿O está bien que la mamá tome la decisión? ¿Qué creen ustedes? A lo mejor se deshabilitó el chat. Ya, pero bueno, en definitiva no, po, está mal, po, porque en estricto rigor la mamá no estaba
teniendo en cuenta una serie de situaciones que esta paciente está pasando, pues, ¿cachai? Entonces, efectivamente, en ese momento, si ustedes me culpan de que yo soy directivo, soy culpable y soy bien culpable. Porque en ese momento, efectivamente, tuve que sentar a la madre, con mucho respeto, y decirle, mire, esto está mal, por si acaso, esto no está bien, o sea, en ningún momento está bien que un adolescente, una niña se corte, en ningún momento, o sea, en ningún momento, por cierto, o sea, eh, sí, pero es que ella me decía, es que no sé, la Constanza, estoy inventando nombre, por cierto, la Constanza, su compañera de curso, también empezó con la misma lecera, ¿cachai? Es que también está mal, ¿cachai? O sea, no sé si me entienden. O sea, entonces, claro, a veces puede pasar de que para uno, como psicólogo, las cosas son de perogrullo, ¿cachai? Pero para a veces algunos pacientes esto no es así, ¿ya? Entonces, aquí quiero llegar con esto finalmente, que el atender pacientes adolescentes es un proceso complejo, porque finalmente, acuérdense que en la adolescencia empiezan estas primeras descompensaciones súper heavy, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos otro grave problema, con mucho respeto lo digo, ¿ya? Que son los padres, ¿ya? Disculpe que lo diga así, pero es verdad. A veces, cuando uno entrevista al adolescente, uno dice, oye, ¿no? O sea, los que deberían estar sentados acá no es el adolescente, bro, sino que son sus padres. Porque sus padres son los que tienen que embarrar finalmente. Entonces, en definitiva, lo que les quiero decir es que la complejidad de atender a adolescentes no solamente radica en la presentación de la sintomatología del adolescente, sino que radica muchas veces en la incapacidad de los padres de poder hacerse cargo de estas situaciones y a veces en minimizar la presentación de los síntomas. ¿Sí? Y eso es grave, porque finalmente, de alguna otra forma, se están claramente vulnerando los derechos. ¿Ya? Entonces, cuando uno le dice a la mamá, oye, pero esto no está bien, esto no es normal, aquí hay una vulneración de derechos, es como que chuta, parece que es la primera vez que alguien le decía esto. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, el lidiar con un adolescente también implica lidiar con su contexto, e implica lidiar, ojo, con su historia, implica lidiar con el contexto histórico en el que estamos, ¿cachai? Implica lidiar que Instagram y TikTok son importantísimos, ¿ya? Implica finalmente no minimizar la aparición de ciertas sintomatologías, ¿ya? Por ejemplo, siempre digo este caso, por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted, ¿cuántos de ustedes atienden a adolescentes, no? La mayoría, ¿no? Yo atiendo a adolescentes y adultos, y parejas, me encanta la terapia de pareja, encuentro que es lo más genial. Em, pero, por ejemplo, eh, cuando uno atiende a adolescentes, eh, ve cosas que uno dice, chuta, eh, esto no es un problema. Pero ojo, para mí no es un problema, pero para el paciente sí lo es. Por ejemplo, no sé, me ha pasado varias veces que han llegado adolescentes con el corazón roto, ¿cachai? Con el corazón muy, muy roto, quebrado en mil pedazos. Y uno se acuerda cuando uno tenía esa edad y a uno le rompieron el corazón, ¿verdad? Em, entonces, en ese caso, por ejemplo, el paciente te empieza a contar que pucha, que está angustiado porque nunca va a volver a amar, por ejemplo. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es acoger. ¿Ya? Nosotros no podemos decirlo, oye, ya, pero si eso te va a pasar 20 veces más. ¿Ya? Oye, no, pero si eso no es tan importante ahora que tú tienes esta edad, cuando crezcas lo vas a entender todo. No, porque la presentación del síntoma ahora. ¿Ya? Entonces ahí es importante finalmente no ponerse en una posición omnipotente, ¿cachai? Sino que entender la sintomatología que está teniendo un adolescente, que probablemente si a él o a ella lo dejó, chuta para esto todo el mundo. ¿Ya? Entonces, en definitiva, hay que entender entonces que la terapia cognitiva actual es un enfoque estructurado, por cierto, y ojo, yo creo que esto es interesante, ¿ya? Y que yo creo que la terapia cognitiva actual otorga finalmente competencias y habilidades, ¿ya?
Eh, y eso es importante, ¿ya? Porque en estricto rigor creo que es fundamental entender de que cuando nosotros hablamos de que la terapia otorga habilidades, es que nosotros efectivamente le vamos a dejar algo al paciente, ¿ya? Y el dejarle algo a este paciente implica de que vamos a ayudarlo a que cuando vengan estas sintomatologías, vengan estas crisis, él o ella pueda hacer, obviamente, algo para poder soslayar esa situación, ¿ya? Por lo tanto, hay diferencia, ojo, entre la TCC para adultos y la TCC para adolescentes, ¿verdad? Primero, yo creo que hay un énfasis mucho más conductual, a mi juicio, ¿ya? Sobre todo en adolescentes más pequeños, 12, 13, por ahí, ¿ya? Yo creo que generalmente a uno le va mejor eh, realizando ejercicios de comprobación muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, no sé, llama a la persona, ¿ya? Pídele una hora, por ejemplo. No sé, dile a tu papá que salgan a tomarse un café, ¿cachai? Entonces, pareciera ser que con adolescentes más pequeños se requiere de un enfoque un poquito más completo, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando, podemos trabajar aspectos cognitivos un poquito más abstractos, ¿ya? También ojo, un lenguaje adaptado, ¿ya? Ahí usted tiene que de verdad saber, con mucho respeto a esto, pero usted tiene que saber quién es Marcianeque, usted tiene que saber quién es Floyd Menor, usted tiene que saber, ¿cómo se llama este otro chiquillo? Eh, ¿Cómo se me fue? Pero bueno, tiene que saber en definitiva lo que es Pailita, no, Pailita ya está viejo, pero hay otros más, y, Stanley, tiene que saber quiénes son esos chiquillos, ¿ya? Porque en definitiva es el mundo que están viviendo ahora. Entonces, mm, uno tiene que integrarse a ese mundo, ¿ya? Eh, de hecho, no sé, a veces algunos pacientes me han hecho escuchar ahí su música y yo digo, ¿qué es esta música? Pero bueno, tengo que aceptar que es la música nueva, ¿ya? Entonces, efectivamente, nuestro lenguaje tiene que ser absolutamente adaptado, adaptado finalmente a lo que pasa con la realidad de ellos, ¿ya? Y también, a mi juicio, aquí hay una pregunta bien importante. ¿Ya? De verdad, una pregunta súper importante que cada uno de ustedes se tiene que hacer frente a un paciente adolescente que implica la inclusión de la familia. ¿La incluimos o no la incluimos? ¿Ya? Esa es una pregunta importantísima. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Y lo digo, quiero decir esto con mucho respeto, porque, ojo, de repente van a haber familias que nos van a tirar para arriba el tratamiento. ¿Ya? Uno ve a los papás comprometidos, tirando para arriba, no sé, tomándose los tiempos para escuchar más a su hijo y todo lo demás. Pero de repente uno ve familias, chiquillos, que están haciendo todo lo contrario. O sea, uno dice, pero ¿en qué mundo cabe esto? O sea, uno le dice al paciente, mira, o a los papás le dice, mira, sería bueno que tú te tomaras un tiempo con tu hijo, por ejemplo. Mira, no tiene que ser 10 horas. Tómate un café, tómate un té, sale a pasear al perro, ¿cachai? Con tu hijo, para que puedan conversar, por ejemplo. Y terminan haciendo todo lo contrario, se llevan a toda la familia, no salen, están todos en el celular. Entonces uno también ahí tiene que decir, ya, no, aquí hay que retar a la familia, ¿ya? Y de verdad que a veces colocar los límites es súper importante. Yo los coloco con mucho respeto, yo les digo, mira, esta cuestión, en realidad yo necesito ayuda. Y yo veo que ustedes están haciendo totalmente lo contrario. O sea, yo les pedí esto como tarea y no hicieron nada. Entonces, es difícil que yo pueda hacer algo. Entonces, a veces confrontar también es una forma de movilizar. Pero, ojo, que uno confronta con mucho cariño, por cierto, ¿ya? Y también, ojo, trabajar con adolescentes implica, y esto creo que me gusta mucho entenderlo, implica esto, un contexto ampliado. ¿Por qué un contexto ampliado? Porque de seguro que en ese contexto ampliado nosotros vamos a estar hablando de sus amigos, vamos a estar hablando de su mascota, vamos a estar hablando del problema con el profesor, del problema con la persona que le gusta, ¿cachai? Entonces, muchas veces el tratamiento no es solamente de la presentación de la sintomatología, ¿ya? Sino que también es cómo esa sintomatología está afectando a este paciente en los diversos contextos, ¿ya?
Y ahí aparece la terapia de tercera generación, que es muy, muy importante en realidad en eso, porque nos ayuda a entender un poquito cómo entendemos las conductas dentro de los diversos contextos. ¿Bien? Entonces, por lo mismo, entonces, atender a adolescentes no es lo mismo que atender a adultos. Y eso probablemente lo vamos a hablar largo y tendido en el diplomado. ¿Ya? Eh, a veces, ojo, el motivo de consulta en los adultos está súper bien armado. ¿Ya? Acá está muy diluido. ¿Ya? De hecho, a mí me pasa muchas veces con los adolescentes que yo siempre le hago la misma pregunta, oye, pucha, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, no sé. No sé. No, yo vengo por acá porque me dijeron que tenía que ir para acá, pero no tengo idea. ¿Ya? Que es distinto cuando le pregunta al adulto, ¿qué te puedo ayudar? Mira, pucha, y empieza a preguntar, de los síntomas, pero, ¿ya? A veces tenemos un adolescente sentado acá con nosotros que no sabe por qué está frente a nosotros. ¿Ya? No, que del colegio me dijeron. No, que mi mamá dijo que tenía que ir. ¿Ya? Entonces, cuesta armar un poquito más, obviamente, la historia del paciente. Por lo tanto, creo yo que hay que tener otros tipos de matices, hay que tener otros tipos de sensibilidades cuando atiende con adolescentes. ¿Por qué? Porque, ojo, vamos a estar frente a un chico o chica que está en plena construcción, por ejemplo, de su identidad, ¿ya? Que está en la búsqueda clásica ahí de la autonomía, ¿verdad? Y que está obviamente formando sus propios sistemas de valores. A veces pasa de que lo que nosotros vemos en la consulta es una transposición, por ejemplo, de los valores de los padres versus los valores que quiere imponer el adolescente. Por ejemplo, que puede ser cuático esto lo que le puedo contar, pero es cierto. Eh, Me acuerdo de tener un paciente, por ejemplo, que él vino a la consulta, obviamente obligado, no tenía ninguna intención de estar acá, porque sus padres habían sabido de que él fumaba marihuana. ¿Bien? Entonces, eh, chuta, eh, puede ser que nuestro sistema de creencias y valores como terapeuta sea complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, si yo no le veo el problema al fumar marihuana, eh, o yo sí lo veo, a lo mejor no lo veo, no lo sé, depende de usted, pero para adolescentes eso es perfectamente normal. Para los padres, absolutamente imposible que eso sea. Entonces muchas veces vamos a estar ahí lidiando finalmente entre la valórica que quieren incorporar los padres versus la valórica que quiere sostener este adolescente. Y ahí nosotros como terapeutas a veces también vamos a estar metidos en medio de una guerra. ¿Sí? Entonces también es importante saber cómo salir de esas situaciones. ¿Ya? Porque en estricto rigor nosotros no podríamos vandalizarnos con uno u otro. Yo creo que siempre tenemos que pensar en el bienestar del paciente, por cierto. ¿Ya? Tampoco nosotros podríamos consignar nuestro sistema de creencias y valores frente a lo que está formando el paciente. ¿Ya? Entonces, es importante entender que este paciente está en esa formación. También la influencia de los padres, que es súper importante. O sea, hay una presión pucha, social significativamente compleja. ¿Ya? Y de verdad, aquí tenemos un grave problema, porque a veces los padres pueden ser una terrible influencia, ¿ya? Desde uso, consumo de alcohol, marihuana, droga, sexo sin protección, hasta ser influencias súper buenas. ¿Ya? O sea, no sé, coro, grupo de rock, ¿cachai? Onda, grupo de deporte, o sea, en definitiva, los pares también son importantes con los cuales nosotros tenemos que trabajar. Obviamente nosotros no nos traemos la consulta, pero hay un imaginario finalmente con el cual nosotros trabajamos. Las dinámicas familiares, por cierto, importantísimas, ¿verdad? ¿Ya? Que tienden, como les dije anteriormente, a veces ser un desafío más grande los padres que el hijo. ¿Ya? De hecho, me acuerdo una vez un paciente que eh, de verdad que casi lo mato al papá en la primera sesión. Era un chico que había tenido cáncer. Tenía como 17, 18, no, estaba en tercero. Sí, 17 tenía que haber tenido. Y este chico tuvo cáncer.
Tuvo cáncer, tuvo creo que primero y segundo medio en tratamiento, o sea, imagínense, 2 años de tratamiento, tuvo cáncer del pulmón, estaba con un estrés postraumático, con crisis de pánico en la noche, ¿cachai? O sea, un drama súper heavy, o sea, un cabro súper agotado mentalmente, o sea, imagínense, o sea, resistió 2 años y luego del tratamiento le vinieron todos estos síntomas, ¿cachai? O sea, en definitiva, este cabro fue un luchador. O sea, estuvo ahí estoico, me contaba cómo era su tratamiento, que, o sea, a mí me llegaban a dar miedo, o sea, que le metían mangueras por acá, lo dejaban drenando, ¿cachai? Y lo primero que dice el papá cuando entra, me dice, ya, ¿cuánto me va a salir esto? O sea, yo casi lo mato, de verdad, casi lo muerdo y lo destrozo ahí al caballero, porque de verdad, no me acuerdo cómo le paré el carro, pero se lo paré de una forma que de verdad la mujer empezó a pedirme disculpas. ¿Ya? Porque imagínense, o sea, yo venía a escuchar un relato súper triste, súper conmovedor de un adolescente sufriendo, de todo su relato así como súper conmovedor de cuando estuvo en la clínica, que no podía ver, que estaba pelado, ¿cachai? Que se perdió cientos de cuestiones, ¿cachai? Y entra el papá y me dice, ya, ¿cuánto va a salir esto? Así, pues. Entonces, sí, yo también entiendo, obviamente, la preocupación monetaria, pero ojo, eso te habla de cómo se configura esa familia, po, ¿ya? O sea, cómo finalmente pareciera ser que hay elementos que son más importantes que otros, como el dinero por sobre la salud mental, como el dinero por sobre la salud emocional de mi hijo. Entonces, también uno como terapeuta tiene que colocarlo. ¿Ya? Y eso con los adultos uno generalmente no lo hace, ¿ya? Pero sí con los papás de los adolescentes. Entonces, y también pues, con los cambios hormonales, las fluctuaciones hormonales son súper importantes en esto, este desarrollo, y efectivamente las regulaciones emocionales son raras, ¿ya? Entonces, hay desafíos importantes de esto. Y creo que hay elementos que son importantes. Yo creo que acá y por lo mismo, lo que nosotros hicimos en el diplomado fue eh, hacer la división finalmente de tratamiento por trastorno. ¿Bien? Porque claro, hay mayores prevalencias, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, por ejemplo, hay mayor prevalencia en depresión, por ejemplo, ¿verdad? Pero ojo, también están los trastornos de la conducta alimentaria, está el estrés postraumático, que son módulos que nosotros consignamos dentro del diplomado, porque si bien las técnicas pueden parecerse, pero de pronto hay estrategias muy específicas para cada uno de estos trastornos. Por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual existe una especificación, por ejemplo, llamada terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, por ejemplo, que es muy específica para el tratamiento del trauma, que también se aplica en adolescentes. ¿Ya? Entonces, claro, es algo que nosotros no podríamos ver en otra forma más que en ese módulo. O también tenemos, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual mejorada de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Que tampoco lo podríamos ver en otro tipo de módulos. Entonces, en definitiva, la idea es que ustedes puedan evidenciar cómo se aplican las diversas estrategias cognitivas conductuales en la ansiedad, en la depresión, en los trastornos de la conducta alimentaria y entre otros tipos de conductas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en definitiva existen protocolos específicos, existen protocolos adaptados para adolescentes con ciertas variaciones importantes, y eso hay que manejarlo, porque en definitiva, a veces, aunque las consideraciones o las manifestaciones sintomatológicas del adolescente puedan parecerse al adulto, de igual forma hay diferencias importantes. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad hay una prevalencia, por ejemplo, importante en los adolescentes, al menos en Chile, esto es un dato de adolescentes españoles, pero al menos en Chile la prevalencia, por ejemplo, de la ansiedad es sobre el 50%, o sea, el 50% de los adolescentes presenta síntomas ansiosos, ¿ya? Y cerca del 37% presenta un trastorno de ansiedad. ¿Ya? Y la TCC es capaz de reducir, obviamente, significativamente la presentación de los síntomas. ¿Ya? Y con tan solo 10 a 12 sesiones, el paciente siente una mejoría ostensible. Pero ojo, para eso
hay que tener evidentemente las técnicas y las herramientas. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, me encantan los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Bien? Nosotros vemos, por ejemplo, de que efectivamente aquí hay varias formas de abordar esto. ¿Bien? Eh, y por ejemplo, para trabajar con trastorno obsesivo compulsivo, muchas veces la exposición con prevención de respuesta es la mejor forma. ¿Ya? Al igual que en los trastornos bipolares. Exactamente lo mismo. O sea, en definitiva, ¿cuál es la técnica que entonces yo debería aplicar en un adolescente con trastorno obsesivo compulsivo o un adolescente con bipolaridad? Es la técnica de exposición con prevención de respuesta. ¿Por qué? Porque en definitiva eso nos ayuda a ir delante del síntoma. O sea, ayuda primero a que el paciente entienda lo que tiene, y eso lo hacemos a través de la psicoeducación, que es obligación siempre de la TCC. Ayuda a entender cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores que lo hacen descompensarse, por ejemplo. Y en razón de eso, obviamente, tener las acciones o los protocolos, ojos, necesarios para hacer frente a posibles dichas descompensaciones. En términos mucho más simples, para explicárselo así súper en chile. Por ejemplo, el protocolo EPR, lo que hacen, chiquillos, es decir, mira, usted tiene un trastorno bipolar, voy a decir. Ok, entiendo. Entonces, yo te explico lo que es el trastorno bipolar, pero al mismo tiempo te explico cuáles son los factores de riesgo que te llevan a una descompensación bipolar. Entonces, tomando conocimiento de cuáles son los factores de riesgo, nosotros empezamos a hacer una serie de acciones que ayuden al paciente a no caer en esos factores de riesgo. En términos más sencillos, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un trastorno bipolar, es adolescente, ya diagnosticado así, pero por todos lados, confirmado por mí, confirmado por psiquiatra, confirmado por todo el mundo. Entonces, una de las primeras cosas que hice con él fue enseñarle lo que él tenía. Mira, esto es el trastorno bipolar. ¿Ya? El trastorno bipolar finalmente no es que tú andías ahí como montaña rusa, ¿no? El trastorno bipolar es que tú generalmente estás deprimido, ¿ya? Y por eso te pasa lo que te pasa, por eso de repente estás con ideación suicida, pensamiento suicida, y de repente, un tiempo después, pucha, te creí el rey del mundo. O sea, que está todo feliz, que la cuestión, que soy el mejor y todo. Entonces ahí yo lo que le explico a él es que en definitiva, cuando aparecen esos picos finalmente de estado de ánimo alto, es porque cayó en un factor de riesgo. ¿Ya? ¿Y cuál fue el factor de riesgo? Tomó, fumó marihuana. ¿Ya? No está durmiendo bien. Está tomando, ¿cómo se llama? Bebida energética, ¿cachai? Está tomando café. Entonces, lo que le enseño es decir, mira, si tú sigues no durmiendo bien, te vas a volver a descompensar. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es un plan eh, que regulen esos hábitos. ¿Ya? Y a eso se refiere la exposición con prevención de respuesta. ¿Ya? En estricto rigor ahí delante del síntoma. Y eso es a veces mucho más difícil hacerlo con la adolescente. ¿Ya? Por ejemplo, un adolescente con depresión, yo honestamente no me pierdo. Activación conductual de una. O sea, no hay ninguna posibilidad de hacer otra cosa. Activación conductual inmediatamente, ¿ya? Porque eso nos ayuda a que el paciente eleve un poco su autoestima, eleve su actividad fisiológica y eso nos ayuda a que se active finalmente, ¿ya? Y luego de eso podemos ir a trabajar con otras técnicas como reestructuración cognitiva, identificar las distorsiones, por ejemplo. Y nosotros sabemos que la terapia cognitivo-conductual es extremadamente efectiva con la depresión, pero, ojo, hay que hacer las adaptaciones adolescentes, ¿ya? Eh, no es lo mismo, pero insisto, atender a un adolescente depresivo que a un adulto depresivo. Por ejemplo, en un adulto depresivo podrías partir con reestructuración cognitiva, ¿ya? Sin embargo, a mi juicio, en los adolescentes lo prioritario es que el adolescente se movilice, ¿bien? Que haga cualquier cosa al inicio, cualquier cosa, ojo, que lo refuerce, porque eso le va a ayudar a tener mejores posiciones frente a lo que he hecho. También, ojo,
La terapia cognitivo-conductual tiene ciertos protocolos específicos, por ejemplo, ¿ya? De entre 12 a 16 sesiones. De hecho, hay por ahí un estudio súper conocido eh, que dice algo más o menos así, que 12 sesiones de terapia cognitiva-conductual más farmacología es la forma de tratamiento en la actualidad de la depresión. Es la mejor forma de tratamiento. ¿Bien? Entonces, hay que entender muchas veces de que lo que nosotros hablamos en este diplomado o en los cursos está basado en evidencia científica. Por tanto, nosotros sí podemos decirles, oye, mira, pareciera ser que este es el mejor camino para abordar este tipo de trastornos en los adolescentes. ¿Bien? También en los trastornos de la conducta, ¿qué mejor que el manejo de las contingencias, por ejemplo, como una forma de trabajar, la resolución de problemas? Porque, ojo, a veces los adolescentes con problemas de trastorno de la conducta no es que sean malos, no es que sean malos cabros, sean palomillas, no sé cómo decirlo, sino que a veces tienen graves problemas de resolución de los conflictos. ¿Ya? O sea, tienen problemas de interacción con las personas, ojo. ¿Ya? Y no tiene que ver necesariamente con que sean violentos. A veces, lamentablemente, la violencia es la única forma que a lo mejor han aprendido de cómo resolver los conflictos, pero eso también probablemente tiene que ver mucho con el contexto en donde estos chicos se han movilizado. Por lo tanto, creo yo que es importante, finalmente, no insisto, saber que si tengo un adolescente con este trastorno, ¿por dónde parto? ¿Por dónde me voy? ¿Sí? Otros más, por ejemplo, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad y enfoques súper específicos. Por ejemplo, hay, por ejemplo, tratamientos de estimulación cognitiva, por ejemplo, ejercicios de autoinstrucción, por ejemplo, que son súper buenos, ayudan muy bien a la focalización de la atención. Y a veces, ojo, cuando tenemos un adolescente con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, a lo mejor lo que más le está afectando al paciente, más que la hiperactividad, es el déficit atencional. Entonces, si nosotros podemos ayudarlo a controlar mediante técnicas cognitivas conductuales el déficit atencional, probablemente vamos a ayudar a bajar la hiperactividad. ¿Bien? Y los trastornos alimentarios también, importante, nosotros vemos que existe una gran respaldo, por ejemplo, de evidencia científica en el tratamiento de los trastornos alimentarios. Recién estaba en una conferencia de esto mismo. Y aquí hay un autor que es súper importante, que es Faber, ¿ya? Que es un psiquiatra finalmente que ha logrado establecer una especie de tratamiento protocolizado para adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ya? Y ese tipo de terapia se llama terapia cognitiva conductual mejorada. Cognitive Behavior Enhancement. ¿Ya? Entonces, búsquenlo, porque esa de verdad que es una muy buena forma de trabajo. Y aquí hay una idea interesante, o sea, ¿incorporamos o no incorporamos a los padres? ¿Ya? O sea, eh, yo tengo una forma de trabajar que ya estoy seteado así, no creo que lo cambie. Yo siempre digo, si tiene 18 años para arriba, el paciente es adulto, entonces trabajo con él. Si el paciente tiene 18 años para abajo, pucha, no, tengo que incorporar a la familia. ¿Ya? Y la primera sesión mía no es, ojo, no es con el adolescente. ¿Ya? La primera sesión mía es con los padres del adolescente. ¿Ya? Y ahí, pucha, recopilo harta información distinta, pero a veces también me doy cuenta cuáles son las motivaciones de la familia para que este chico o chica tome terapia. A veces, ojo, que está muy ligada a ese toma de terapia, es porque a veces este adolescente o esta chica o chico está metido en una guerra entre los padres. Los papás se están separando, por ejemplo, eh, y lamentablemente este adolescente está metido en medio. Y cuando uno habla con adolescentes, me pasa varias veces, ojo, cuando uno habla con adolescentes, el adolescente es el más contento que se hayan separado. O sea, eh, y tiene lógica, porque en realidad imagínense vivir en un ambiente hostil en donde se supone que las personas que te cuidan, que te deberían cuidar, te están instrumentalizando para dañar al otro. O sea, cáchense lo duro de eso.
Y el problema es que estas dos personas las sigo amando, porque uno es mi papá y otro es mi mamá. Entonces, a veces el adolescente es tan honesto que te dice, no, es lo mejor, fue lo mejor. Pero mira, mis papás me traen acá porque creen que esto me afecta. Pero yo te digo la verdad, es que lo mejor que nos pudo haber pasado a mí y a mi hermano es que estos se habían separado. Que de verdad que el ambiente dentro de la casa es insoportable. ¿Ya? Por lo tanto, un tema a tener en cuenta. Y la autolesión y no suicida. ¿Ya? Y creo que también lamentablemente hemos tenido una expansión importante de aumento de tasa de ideación y pensamiento suicida en adolescentes. ¿Ya? De hecho, nosotros acabamos de publicar un artículo que el 27% ha intentado suicidarse al menos una vez. O sea, el 27%, cachense esa cuestión, o sea, es insostenible. O sea, en definitiva, es algo bien complejo. ¿Ya? Entonces hay una prevalencia bien creciente en la actualidad, ¿ya? Y la terapia cognitivo-conductual tiene ciertas técnicas, pues, sí, tiene técnicas específicas. Por ejemplo, esta ya no sirve, eso sí, con respeto lo digo. Em, la técnica, por ejemplo, a mí me enseñaron esta cuestión cuando estaba en la universidad, inservible, que era el contrato conductual, ¿ya? Que no sé si a lo mejor ustedes enseñaron eso, pero eh, en un contrato que el paciente firmaba decía yo, Jonathan Martínez, mientras esté en tratamiento, no me voy a suicidar. ¿Ya? Eso no tiene ninguna efectividad, ¿cierto? Pero dejarlo súper bien claro. Lo que sí tiene efectividad es el plan de urgencia. ¿Ya? Y la terapia cognitiva conductual lo tiene súper bien concretizado. Lo tiene paso a paso. O sea, si su paciente finalmente presenta dirección suicida, pensamiento suicida, paso uno este, paso dos este, porque entonces es importante finalmente tener esos protocolos. Es importante finalmente tenerlos porque en algún momento esto le va a pasar. Le va a pasar la cuenta. Usted va a tener un adolescente con ideación suicida. Usted va a tener un adolescente que se intentó suicidar. ¿Ya? Entonces usted inmediatamente va a tener la técnica específica para hacer frente a eso. ¿Ya? También ojo, para el trauma, el estrés postraumático, efectivamente hay técnicas muy específicas y el profe que hace ese módulo es el Cristóbal Guerra, que es un gallo capísimo. ¿Ya? Em, o sea, esto él lo maneja al dedillo, las técnicas de exposición. ¿Ya? Las técnicas se llaman técnicas de reprocesamiento cognitivo, ¿ya? En donde uno le dice a la víctima o le pide a la víctima que vaya relatando sesión a sesión la situación traumática. ¿Ya? Yo le hago más escrita. ¿Cachai? Es que ese tipo de terapia, reprocesamiento cognitivo se llama, eh, tiene dos posibles opciones. Uno, hacerlo oral, ¿ya? Que el paciente vaya sesión a sesión contando ahí su, su evento traumático. O la otra que a mí me parece más amable, honestamente, y siempre lo hago con adolescentes de esa forma, y con adultos también, honestamente, es que el paciente la escriba. Entonces, mientras el paciente lee, obviamente su situación traumática, ¿ya? Sesión a sesión, ojo, nosotros como terapeutas vamos encontrando los stop points, ¿ya? Esos puntos en definitiva en donde están esas creencias duras ahí. O sea, por ejemplo, no se me ocurre ningún caso, ahora estoy cansado ya, pero no sé, imagínense que una paciente estaba relatando, sí, porque en realidad fue mi culpa no haberme ido temprano ese día, ¿cachai? Entonces ahí hay un stop point. Sí, fue tu culpa haberte ido antes. Entonces ahí uno detiene la conversación y intenta reestructurar esa idea. Entonces, uno como terapeuta tiene que estar atento. Entonces, a la otra sesión se vuelve a leer de nuevo la misma situación y se sigue buscando cuáles son los stop points. ¿Ya? Entonces, claro, eso con adolescentes funciona en extremadamente bien. A veces pasa, ojo, de que esto no funciona tan bien con adultos, pero con adolescentes he visto que funciona extraordinariamente bien. ¿Ya? Y también, pues, ojo, chiquillos, tenemos que usar herramientas digitales. Ya, yo ocupo harto video. Por ejemplo, para la psicoeducación ocupo videos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los adolescentes, con mucho respeto voy a decir esto, los adolescentes a veces le creen más de verdad a YouTube que al psicólogo.
¿bien? A veces le creen más lo que aparece ahí en un video más que lo que uno le dice. Si uno, por ejemplo, si uno, por ejemplo, no sé, le dice, mira, lo que tú tienes esto, ya así como ya sospechoso te viene a decir. Pero le colocáis un video, oh, ya, sí, tenéis razón, ¿bien? Entonces, hay varios videitos ahí que yo uso, se los puedo recomendar después, por distintos trastornos. Por ejemplo, tengo algunos videitos para ansiedad, por ejemplo, tengo algunos videos que le enseñan al adolescente lo que es la terapia cognitiva conductual, por ejemplo, otro de depresión, que siempre lo tengo ahí, cartita bajo la manga, porque no insisto, de verdad que hay que ir con los tiempos, chiquillos. Si finalmente está bien, si a uno no le creen, está bien. Pero mira, este video te lo puede explicar, este tutorial te lo puede explicar y probablemente te van a entender más. ¿Bien? Ahora bien, ojo con eso, porque no todos los videos son buenos, por cierto. O sea, yo les voy a recomendar algunos que me parecen que son series, por ejemplo. Hay unos videos de la Fundación Ana Freud. Busquen esos videos en YouTube. Hay Ana Freud. Sí, Ana Freud. Están algunos videos de la Organización Mundial de la Salud. eh, que no me acuerdo cómo se llama el otro, pero bueno, en el diplomado lo vamos a ver. Pero en definitiva, hay varios videos que son bien interesantes y que en definitiva usted los puede usar dentro de la terapia. ¿Ven? Entonces, también tenemos que usar, obviamente, las clásicas herramientas como el registro de pensamiento, ayudar a los adolescentes a que puedan ir registrando sus pensamientos, ir registrando sus distorsiones cognitivas, ¿cachai? Ahí un poco yo le hablo de estos virus mentales. Yo le conozco si hay que conocer al enemigo, ¿cachai? Le conozco como frases más simples para que los puedan conocer, pues, ¿ya? Y también yo creo que hay una cosa que es importante, con el trabajo adolescente, que tiene que ver con el humor, ¿ya? Em, yo creo que el humor hace muy bien dentro de la terapia, obviamente no un humor negro ni nada de esas cosas, ¿ya? Bueno, puede ser, de repente me he tocado pacientes con humor muy negro. Y claro, uno entiende su humor negro y se ríe. Está bien, ojo. ¿Bien? Eh, y también, ojo, podemos usar las típicas, o sea, estrategias, el diálogo socrático, la flecha descendente, los experimentos conductuales, entre otras cosas. ¿Bien? Los cuales ustedes pueden usarlo dentro del contexto escolar, familiar, social o donde se movilicen. ¿Bien? Hay distintas técnicas que nosotros podríamos ocupar o que ocupamos, en dicho, que son análisis funcional, ¿bien? Donde un poco le tratamos de enseñar al paciente esa secuencia que muy bien estableció Ellis, ¿verdad? Entre el acontecimiento, el pensamiento y la consecuencia. También podemos usar técnicas de exposición gradual, por ejemplo, o sea, en el módulo de fobias, por ejemplo, en el módulo de ansiedad, uno trabaja harto con exposición gradual, ¿bien? Habilidades sociales que probablemente cuando tenemos un adolescente con problemas psicológicos, generalmente las habilidades sociales están descendidas. Y el role-playing, pucha, de verdad que funciona extraordinariamente bien. ¿Bien? Pero ojo, todo esto va a funcionar súper bien y con mucha humildad le digo esto, si usted tiene una correcta relación terapéutica. ¿Bien? Porque imagínense que un viejo como yo le digo a un cabro ya, cambiemos, ahora yo voy a ser tú. Ya, así como, ya, ya, o sea, ¿quién soy tú? O sea, no, ¿cómo voy a ser? ¿Cómo tú eres yo? Nada que ver, ¿ya? Entonces, pero cuando hay esa relación, cuando ya fluye, de verdad que estas cosas no son temas, ¿ya? Y la cuestión se maneja bastante bien. También, técnicas de tercera generación con adolescentes en la actualidad están funcionando extraordinariamente bien, ¿ya? Debo reconocer que el mindfulness funciona mejor en adolescentes, o sea, si funciona bien, ojo, no quiero que me entienda, pero por ejemplo, a mí me da la sensación que los adolescentes hombres le dan mayores oportunidades al mindfulness que los hombres adultos, por ejemplo. Parece ser que hay una apertura un poquito más interesante en cabros más jóvenes. También, ojo, estas estrategias son maravillosas. El trabajo con los valores, por ejemplo, el trabajo con eh, las acciones comprometidas, la difusión cognitiva, por ejemplo, que ayudan mucho a los adolescentes a sacar esas rumiaciones de pronto que lo hacen tanto daño. Y la DBT, po, ¿ya?
La DBT nos ayuda mucho en los adolescentes a la regulación emocional, a tolerar el malestar, y creo que hay otro elemento que es fundamental, que no lo puse acá, que tiene que ver con que la DBT ayuda muy bien a los pacientes a ser mucho más asertivos, ¿ya? Entonces, ojo, creo yo que es interesante finalmente tener ojalá la mayor cantidad finalmente de técnicas, ojo, para poder hacer frente a los problemas que tengan nuestros pacientes. Siempre digo que la terapia cognitivo-conductual es una cajita de herramientas, pero ojo, uno tiene que saber aplicar bien esa herramienta. Pero no solamente eso, sino que saber el timing de cuándo aplicar esa herramienta. ¿Ya? Porque, ojo, usted puede quizás tener la mejor de las intenciones de querer ayudar a su paciente, por ejemplo, que tuvo un trauma en un estrés postraumático y dice, ya no, voy a aplicar estrategias, no sé, de exposición. Claro, pero la vas a aplicar en la primera sesión, en la segunda sesión, estás loco. O sea, en definitiva, vas a perder el paciente, porque las técnicas de exposición nunca se aplican dentro de las primeras sesiones. Entonces, eso usted tiene que saberlo y para eso este diplomado, para que saber cómo aplicar estas cosas. Y obviamente hay ciertas estrategias, herramientas digitales que son bien interesantes. Hay algunas apps súper bacanas. También hay algunas realidades, bueno, eso todavía no lo experimento, no tengo plata. Hay que comprar estos cascos como realidades virtuales. Vamos a hacer algún proyectito de investigación, probablemente con eso ahí voy a poder conseguirlo. Y seguimientos digitales también, pues. En algunos momentos yo he instaurado algunos forms, por ejemplo, em, y que el paciente a veces en vez de, no sé, de anotarlo en su, ¿cómo se pronuncia? En su celular o en una hoja, que los vaya anotando ahí y vaya quedando el registro del proceso del avance de la terapia. ¿Ya? Y también, pues, la psicoeducación interactiva. A veces hay páginas súper buenas, por ejemplo, la página de la Clínica Mayo, siempre la recomiendo. Porque no sé, si yo quiero saber qué es lo que es la depresión, eh, en la clínica Mayo va a aparecer un resumen súper bien construido, validado científicamente, ¿cachai? Entonces, al paciente uno es importante darle los recursos, ¿ya? Porque, ojo, cuando uno hace la psicoeducación y el paciente, por ejemplo, no sé, tiene depresión, no podéis dejarlo al azar eso. O sea, no podéis decirle, ah, pero busca más información, porque en Internet te saben que uno puede encontrar lo que quiera. ¿Ya? Pero pueden estar las versiones súper buenas, súper correctas y en otras súper incorrectas. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Y por lo tanto, hay que tener en cuenta varias cosas cuando hacemos esta adaptación. Tenemos que tener en cuenta las consideraciones neurobiológicas, ¿verdad? Las modificaciones, obviamente, que tienen que ser hechas por etapas y los factores socioculturales que son muy importantes, ojo. ¿Ya? Yo creo que ahora tenemos adolescentes mucho más sensibles con varios aspectos distintos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos elementos. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia temprana, esto es una idea mía, ¿no? Por cierto, a mí me da la sensación de que funcionan mejor las técnicas conductuales. ¿Ya? Funciona a veces ser más directivo, ojo. ¿Ya? Y también funciona incorporar más a la familia. ¿Ya? Y también, ojo, habilidades más concretas. O sea, o sea, tú tienes esto, esta es la técnica. Probémosla, tarea para la casa, una semana probándola, ¡pum! ¿Cómo te fue? ¿Ya? Así, concreto. ¿Ya? En la adolescencia media, miren, hay un balance un poquito más interesante entre lo cognitivo y lo conductual. ¿Ya? Aquí yo creo que ya, bacán, ya podemos incorporar el aspecto cognitivo fuertemente, ¿ya? Y también aparece otra cosa, que está la inclusión como de los pares, por ejemplo, en términos simbólicos, por cierto, al menos yo nunca he incorporado un compañero o amigo de un paciente, ¿ya? Pero sí importante finalmente aquí este abordaje de identidad, autonomía típico de la adolescencia. Pero también, ojo, también es importante que en esta etapa, entre los 15 y 16 años, podamos ir soltando un poquito más, o sea, dar un poquito más de responsabilidad adolescente. ¿Bien? Y entre los 17 y los 19 años yo creo que el predominio ya es más cognitivo. ¿Ya? Yo creo que aquí ya de frentón estamos en estrategias cognitivas, metacognitivas, estrategias de aceptación compromiso, ¿ya?
Y aquí, por ejemplo, van a aparecer cosas más importantes. O sea, disculpen, no es que sean más importantes, sino que otras cosas, ¿ya? Que son, por ejemplo, la clásica de los proyectos vitales que quieren ser estos chicos, chicas en el futuro, por ejemplo, la transición de los modelos adultos, por ejemplo, está toda esta idea de no querer ser como el padre, de no equivocarme como ellos, ¿cachai? Entonces, en definitiva, las temáticas también son distintas, ¿ya? Y probablemente, como les digo, aquí funcionan mucho mejor las técnicas cognitivas conductuales. ¿Bien? Y también hay que tener en cuenta las diferencias de género, y creo que aquí, pucha, quiero ser súper franco con ustedes, la idea aquí, bajo ningún motivo, eh, es discriminar a hombres o mujeres, no, es entender que de pronto hombres y mujeres somos distintos, somos personas, todos los que vivimos en este planeta Tierra somos personas, pero hay preocupaciones distintas. ¿Ya? Y por lo tanto, a veces hay ciertas situaciones que no está mal que un adolescente a lo mejor pida ir a hablar con un psicólogo hombre, porque es lo que él quiere. ¿Ya? A lo mejor una chica va a querer ir a hablar con una psicóloga mujer o un psicólogo hombre, qué sé yo, pero no está mal eso, porque eso ayuda a que este adolescente tome un poquito control de lo que está pasando. Entonces, hay que entender que obviamente van a haber diferencias en los géneros, ¿ya? Pero insisto, no con el afán de discriminar, sino con el afán de obviamente emparejar la cancha. Van a haber cosas que tanto hombres como mujeres han experienciado de manera distinta. Por ejemplo, los hombres no han sido acosados sexualmente, por ejemplo. O sea, sí, puede ser que haya algún caso, pero no han sido, la mayoría de los hombres no han sido acosados callejeramente. O sea, es lamentable la situación. Nosotros hicimos un estudio el año pasado y el 93% de las mujeres habían sido acosadas callejeramente, había sufrido acoso callejero. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo ser hombre que mujer, por lo tanto, las temáticas también pueden discrepar. ¿Ya? Por lo tanto, hay que estar preparado para ambos géneros. ¿Ya? Y también, ojo, nosotros desde la terapia cognitivo-conductual tenemos finalmente protocolo específico, a mi juicio, y eso me da la tranquilidad finalmente, me da como la idea de tener una terapia estructurada, por ejemplo. Ojo, que esto no quita de que el paciente no se descompense. Por cierto, se descompensan, muchos pacientes que son bien complejos se descompensan, pero al menos la estructura trae calma, no solamente para mí, sino que para el paciente y para la familia. ¿Ya? Por lo tanto, una estructura clásica de intervención de la TCC viene la evaluación inicial, la psicoeducación, la adquisición de habilidades. Ojo, aquí me faltó la estipulación del objetivo terapéutico, me faltó ahí. La adquisición de habilidades, la aplicación de la generalización y la prevención de recaída. Esta es como una estructura clásica, ¿ya? Que obviamente puede durar más o menos sesiones, ¿ya? Y también, ojo, tenemos que echarle mano a la evaluación. Por lo tanto, en el diplomado vamos a ver varias escalas que ustedes pueden ocupar para medir distintas sintomatologías o los distintos trastornos que ustedes van a ver, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre tiene que hacer una formulación de un caso, que es lo primero que vemos en el primer módulo, ¿ya? Esto lo enseño yo, me acuerdo. O sí, no me acuerdo. Ya, sí, parece que sí. Parece que sí. Entonces, en definitiva, hay que hacer la formulación del caso, desde cómo lo ve el modelo cognitivo-conductual, obviamente especificando, por ejemplo, creencias irracionales, obviamente factores que pueden incidir, las contingencias conductuales, por ejemplo, y los factores que puedan estar precipitando y al mismo tiempo factores que estén perpetuando la conducta desadaptativa. ¿Ya? Y la fase de psicoeducación, que es súper importante, ojo, ¿ya? Yo siempre digo esto, nadie puede luchar contra aquello que no conoce. Por lo tanto, el paciente tiene, usted le tiene que entregar al paciente un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica, y llámelo como usted quiera, ¿ya? Pero tiene que retroalimentar al paciente para que el paciente pueda entender lo que tiene y así pueda aprender a luchar contra aquello. Además, en la psicoeducación se recomienda dar pequeñas cositas para leer, pero también se recomienda, por ejemplo, dar, no sé, un listado de posibles efectos de esto, o un listado de posibles síntomas, por ejemplo, de lo que pudiera acontecer. Porque en definitiva es importante que las personas sepan eh, qué es a qué es atenerse, ¿ya? Y ojo también, la adquisición de aquí herramientas y habilidades. Aquí nos tiramos toda la carne en la parrilla. Aquí hacemos role-playing, hacemos diálogo socrático, reestructuramos cognitivamente, ¿cachai? Ejercicio de difusión, ejercicio de metáfora de terapia de aceptación compromiso, ¿cachai? Entonces ahí tiramos toda la carne en la parrilla
Y después viene la fase de la aplicación y la generalización. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, nosotros no queremos tener a nuestro paciente toda la vida con nosotros. ¿Ya? O sea, yo creo que sí, económicamente no sería bien, pero no. La idea de la terapia cognitiva conductual es identificar la sintomatología, ayudar a reducirla, darle herramientas al paciente para que pueda controlar la sintomatología y de ahí que le vaya bien. O sea, en definitiva, la idea es que pueda tener un buen desarrollo. ¿Ya? Y también prevenir las recaídas, que probablemente es un poco lo que empezamos a trabajar ya cuando nos estamos despidiendo. Ya, disculpen, me he demorado harto. ¿Bien? También tenemos que incluir, obviamente, a la familia, que creo que es importante, ya si hay dinámicas disfuncionales, probablemente a veces es prioritario, probablemente derivar a terapia pareja, por ejemplo, que puede ser una buena estrategia, porque a veces lamentablemente los padres están metidos en un drama ahí de pareja y eso está permeando lamentablemente a los adolescentes. Por lo tanto, eh, de incluir la familia, por cierto, sí, si es menor de edad, hay que incluirla, hay que tener, y al menos yo lo que hago, no tengo sesiones en conjunto, yo lo que sí hago es sesiones aparte. Por ejemplo, cuando ya tengo el diagnóstico, cito a los papás para darle el diagnóstico, explicarles lo que tiene su hijo y explicarles cómo va a ser el tratamiento. Pero eso lo hago aparte, ¿ya? Porque es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de confianza, es otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, hay que saber hacer. Y, obviamente, ayudar a los padres muchas veces a que mejoren sus habilidades parentales. Porque claro, ahí nosotros nos damos cuenta muchas veces de que varios problemas de lo que tienen los adolescentes es por falta de límite o porque lamentablemente los padres están, ¿cómo lo podemos decir? No, no están alineados. O sea, en definitiva, para un padre es algo súper importante y para otro no. Entonces, efectivamente ahí empiezan a haber estas disonancias, y pucha, y de verdad el adolescente las conoce y las utiliza mucho a su favor, ¿ya? Y también entonces, también tenemos que trabajar todo, por ejemplo, en la autonomía, en los límites, por ejemplo, en la comunicación, muchas veces en la responsabilidad, ojo, eso también es importante, ¿ya? Varios pacientes me han dicho, oye, pucha, yo no sé cómo hacerlo para que mi hijo haga las cuestiones, ¿cachai? Entonces, bueno, negociación es importante en esos casos. ¿Bien? Y obviamente el entrenamiento parental, como les decía, hay ciertos problemas validados, por ejemplo, de entrenamiento parental cognitivo-conductual, que se especifican y se centran también en la comunicación asertiva, por ejemplo, en el manejo de las contingencias y obviamente en la resolución de los conflictos. ¿Bien? Obviamente, y para finalizar y no aburrirlos más, hay una tracalada de evidencia de todo lo que le estoy diciendo. Y todo esto obviamente lo vamos a mejorar, lo vamos a hablar mucho más en detalle, les vamos a mostrar los estudios que avalan todo esto que les estoy diciendo, porque de verdad hay muchos metaanálisis que efectivamente dan por un poquito ganador, por así decirlo, a la terapia cognitiva conductual en una amplia gama de trastornos. ¿Ya? Pero no insisto, esa cajita de herramientas hay que saber aplicar bien cada herramienta y saber en qué tiempo ocupar esa herramienta. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Discúlpenme, me pasé harto, pero bueno, quedo atento a cualquier pregunta y ojalá que gane el más mejor la beca. Hola chicos, bueno, vamos a empezar con lo que es la dinámica de las preguntas. La persona que desee intervenir levanta la manito y se le da el derecho de la palabra. Vamos a empezar con Tiare. Hola, ¿me escuchó? Sí, Sí, Primero que nada, muchas gracias, me gustó mucho este seminario, estaba muy bueno. Eh, y me gustaría como un poco de orientación quizás con respecto a un caso que no está, estoy teniendo ahora. Es una adolescente de 16 años que me pidió a mí porque está sobre todo muy desregulada, eh, ha tenido problemas de término de pareja y además bullying en el colegio. y discúlpame, no sé si soy yo, pero no escucho bien, ¿no? No sé si te puedes alejar del micrófono o acercar, no sé, pero, o sea, te escucho, pero no sé si soy yo.
pero no entiendo muy bien. ¿Me Tiare, escucha mejor? aléjate. Sí, ahí se te escucha mejor. Ya, era el audífono. Ahí sí, ahí sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, ya, quisiera pedir como un poco de orientación quizás con un caso para saber cómo abordarlo. Ujú, Porque me llegó una paciente de 16 años que ha tenido muchos problemas de desregulación, ya, un término de pareja reciente y ya, sufre bullying en el colegio. chuta, Eh, ya. y a raíz del término de pareja, ¿No? surgió una problemática que se ha estado dando como muy seguido, eh, que es que los papás de esta paciente se enteraron de que ella perdió su virginidad con la pareja con la que terminó. Ujú. Y esto ha generado muchos problemas porque los papás están muy en contra de que los adolescentes tengan relaciones y para ellos es algo que no se puede dar por nada del mundo. Eh, claro, han Ya, pero habido ya pasó, peleas, ya claro. pasó, ya. ¿Qué más? Han habido discusiones con esta paciente, lo que también le ha generado más desregulación y como que se sigue perpetuando el problema que le trajo consulta. Mm, Con esta paciente yo lo que hice fue como psicoeducar un poco con respecto a lo que es sexualidad ujú. em, y, y lo que es lo correspondiente como a su etapa del desarrollo. Em, pero no sé cómo abordar la situación con la mamá, que la ¿Y mamá, la mamá es la más brígida? sí. Ya. Cítala sola, habla con la mamá sola. Dile cuál es el imaginario que tiene. O sea, si la cuestión ya aconteció, o sea, ¿qué querés que te diga? O sea, ya decirle ya, pucha, lamento que esto haya acontecido no bajo su expectativa ya, pero de aquí, ¿cómo vamos a seguir para apoyar a su hija? Porque su hija se está desmoralizando, su hija está mal, esto se puede derivar hasta un suicidio, ¿cachai? ¿Qué sé yo? O sea, ¿a dónde quiere llegar? Cuéntame. Ujú, Porque en definitiva, lo que tú estás viendo acá es que, como lo decía en la conferencia, que el problema son los papás, son las expectativas. O sea, en ujú, definitiva, habla con ella cuál es la expectativa que tiene ella. ¿Cachai? Eso, haber tenido relaciones sexuales, la hace una mala hija, la hace una mala persona. O sea, la hizo, pucha, o ¿cuál es su expectativa de relación sexual? No, que la haga con amor. Bueno, su hija estaba enamorada. Entonces, ujú, entonces fue con su expectativa, ¿cachai? Entonces, a mí me da la sensación un poquito chiquilla, yo citaría a la mamá y le haría reestructuración cognitiva a la mamá, honestamente. ¿Ya? Para que entienda ujú, un poquito de que las expectativas de ella no necesariamente son la única realidad y que ujú, ya, pucha, ya la leche está derramada, pues, ¿qué querés que te diga? O sea, ya, ¿cómo podemos volver el tiempo atrás? O sea, lo único que ujú, podemos hacer ahora y decirle a esta señora es que tiene que estar para su hija, porque a lo ujú, mejor tampoco estuvo para su hija, a lo mejor para reforzar esa idea de que a lo mejor no podía tener relaciones sexuales, qué sé yo. O sea, yo encuentro que tu problema radica ahí. Y entonces yo creo que, claro, tú así terapia y a lo mejor lo estás haciendo súper bien y así súper buenas sesiones, pero llega a la casa y se confronta con otra realidad, porque la mamá dice, pero ¿cómo fuiste? ¿Cachai? Entonces, chuta, todo lo que avancé con la psicóloga, me sentí contenida, en mi casa no la tengo. Entonces ahí la claro. pregunta que yo le haría a la mamá frente a esto, yo le diría, ¿cómo cómo quiere ser usted recordada como madre en este momento de crisis? Ujú. ¿Está escribiendo? ¿Está escribiendo? Sí. Sí. Ah, ya, ya, bueno. Sí, sí, porque em, claro, este problema como que lo había trabajado con esta paciente como desde la psicoeducación, desde la contención, y llega la mamá del ex a tratarla como lo peor de la vida, la mamá de mi paciente apoyando a mi paciente, y después como que le da la razón, y ahí se genera una discusión. Como que la mamá la apoya y después le dice como que
que prácticamente él la utilizó y tuvieron relaciones para utilizarla. Ok, ok. ¿Y si fuese así? Pregúntale a la mamá. ¿Y si fuese así? ¿Cuál es la actitud que tiene que tener una mamá? Ujú. ¿Es protegerla o seguir enrostrándole el error? Porque en Ujú. definitiva lo que está haciendo es perpetuar el problema, ¿no? ¿Cachai? Entonces tú podías hacer brillantes sesiones, pero si tú tenías este problema, ¿cachai? Duro, porque mira, los adolescentes te pueden decir, mira, no, a mí no me importa lo que me digan mis papás, pero yo te aseguro que sí les importa mucho. Ujú. Entonces utilizan esa postura, porque claro, es duro a veces entenderte que tu papá o tu mamá no es lo que tú querés, ¿cachai? Entonces a Claro. veces se posiciona en una cuestión mucho más distante. Entonces, no, yo creo que tenía el problema con la mamá, cita a la mamá y con mucho amor, confróntala y dile, pucha, ¿cómo quiere ser recordado como mamá? ¿Cuál cree, si usted le hubiese pasado esto a usted, cómo esperaría que hubiese actuado su mamá, ¿cachai? No, es que yo no hubiese sido así, ya, pero ¿qué hubiese pasado si usted, ¿cachai? Entonces, yo Ujú. me iría por ahí. Ya, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a empezar con Pamela y respondemos a iPhone de Carol. Bueno, Sí, dos preguntas más y ya. yo quiero que Carol G me haga una pregunta, por favor. Listo, Primera vez, vamos a primera vez empezar que voy a hablar con con, una famosa, bien, bacán. vamos a empezar con Pamela. Carol G es la misma bichota, ¿no? ¿Es la bichota o no? Sí, 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 la sí, sí. bichota. Te quedó grande la bichota, me acuerdo, dice una canción. Ya, bien. Yo quiero que Carol G me haga la pregunta, por favor. No dejen pasar esa pregunta. Hola, yo no soy Karol G, pero tengo una pregunta. Y Sí, era sí, dale. y era respecto como si bien como cada caso es como bien único y diferente, me Mm. preguntaba respecto de cuáles son los objetivos como de sesión más comunes con los padres que al menos usted suele ver. Chuta. A ver, es que sí, como tú bien dices, hay tantos casos distintos, pero mira, yo, Pamela, quizá puede ser un ranking, a lo mejor va a ser injusto el ranking, pero yo creo que el primero es que mi hijo no cumple las expectativas. Esa es la verdad. O sea, el primero es que mi hijo no es lo que yo esperaba. O sea, no te lo dicen así los papás, por cierto, pero te dicen, mira, es que Juanito no es tan ordenado, que Juanito, pucha, debería ser así, es que a Juanito nosotros le hemos dado todo, ¿cachai? O sea, yo creo que eso es primero. O sea, y es un motivo de consulta súper duro, porque imagínate que tus papás te llenan a un sujeto para que te arreglen, por así decirlo, para que tú seas lo que tus papás quieren que tú seas. Ese es el primero, probablemente. El segundo es que yo he tenido casos bien, honestamente, bien complejos con ideación suicida y pensamiento suicida y todo lo que tenga que ver con suicidio adolescente. Y el motivo de consulta es la desesperación. Por favor, dinos qué tengo que hacer. Yo lo hago. ¿Cachai? El tercero, yo diría que tiene que ver con muchos conflictos familiares también. O sea, es como este cabro está mal, ¿cachai? Y no sabemos por qué. Chuta, y uno ve la dinámica familiar y es súper tóxica. O sea, en definitiva, los papás se pelean, el papá le grita, en la sesión la trata mal, la otra le responde, y uno dice, chuta, aquí está el problema. ¿Ya? Entonces yo diría que esos son como los tres primeros. O sea, yo creo que hay la primera es, pucha, expectativa, que mi hijo no cumple mi expectativa. La segunda, yo diría que hay una preocupación genuina por el bienestar, obviamente, del hijo. El tema es que el factor no es tan grave que de verdad los papás llegan desesperanzados, así como ya no sabemos qué hacer. Eh, y el tercero no me acuerdo qué te dije, ya, pero más o menos por ahí. Eso es un poco lo que me ha tocado. Ya, gracias. De nada.
Carol G. Bueno, ahora sí vamos con Karol G. La bichota, por favor. Me va a llevar a un concierto. Hola, me hicieron reír con eso. Bueno, mi nombre es Carol García, de Colombia. Muchas gracias, Jonathan, por tu intervención. Bueno, creo que todos estamos haciendo como la misma pregunta con respecto al tema de los padres. ¿Qué pasa si los papás no están involucrados con la terapia del adolescente? Buena Sí, pregunta. digamos que cómo podemos nosotros como psicólogos intervenir en ese caso. Eh, Súper o, buena o pregunta. cuando solo está involucrado solo un padre de familia y queremos que sean como entre los dos, ¿sí? Porque generalmente, pues no estoy generalizando, pero por lo menos siempre está involucrada la mamá y el papá pues dice, no, yo no voy porque yo no creo en eso y bueno, tienen un montón de pensamientos ahí un poco distorsionados con el tema de la atención psicológica a los niños o Súper adolescentes. bien. No, súper buena pregunta. Me encantó. Gracias. Tenía que venir Carol G a hacer la pregunta. Oye, pucha, es que es difícil, honestamente, porque mira, yo he visto de todo. O sea, papás súper involucrados, los dos súper trabajando por su hijo, y eso es lo ideal, ¿verdad? Pero no sucede mucho eso, honestamente. A mí me ha tocado hacer sesiones, por ejemplo, con los abuelos, ¿ya? Porque los abuelos a veces están mucho más involucrados en el proceso de crianza que los propios papás, ¿ya? Ujú, Entonces yo creo que, Carol, eh, mi, mi idea es siempre trabajar con las personas significativas que quieran estar. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces que los papás se están divorciando, por ejemplo, em, y a veces las sesiones son una queja del uno al otro, así como, ay, no, es que esta mujer me quiere sacar plata, es que tú no pasas plata. Chuta, yo digo, ya, pues, pero aquí, ojo, está bien, eso tiene que verlo en mediación familiar, esto es una sesión psicológica. Entonces, ahí uno tiene que colocar los límites importantes, ¿ya? Ahora bien, mi humilde recomendación para esto es trabajar con quien quiere estar, porque de verdad no hay nada más triste que ver llegar a tu papá a la sesión y verlo echado sin ninguna motivación por estar ahí, sin ninguna preocupación por su hijo. Entonces, no, chao, fuera. O sea, yo en estricto rigor puedo trabajar con uno de los papás. Si cito a los dos papás y llegan los dos papás, veo que los dos están involucrados súper bien, seguimos adelante. Si los cito, hablo adelante y después llega solamente la mamá, trabajo solamente con la mamá. O sea, yo no me enreo porque si me empiezo a centrar en eso, le puedo empezar a cargar más angustia a este chico, ¿ya? Porque ujú, imagínate decirle, mira, pucha, llegó tu mamá, ¿no? Ya es así, ya le estoy rompiendo más el corazón, porque él ya sabe eso, ya sabe que su papá no está involucrado, y yo creo que lo mejor es que nosotros estemos como trabajando con los que nos suman, ¿ya? Ahora bien, si por ejemplo para ti si es prioritario en extremo de que estén los dos papás, por ejemplo, en casos más graves, no quiero decir que los otros no sean graves, por cierto, pero por ejemplo, el trastorno de personalidad, que bueno, la ausencia no podemos diagnosticar, pero uno cacha que va para allá, o en un trastorno de la conducta alimentaria, en donde tú sabís que necesitas a los dos papás porque de verdad es prioritario, los citáis a los dos, ¿ya? Y si llegan los dos papás y ves que una actitud no es muy buena de uno, lo confrontáis, po, lo confrontáis. Y lo confrontas nomás. Si lo peor que puede pasar es que o se rompe o se raja, como decimos en Chile, ¿ya? O se rompe significa en definitiva que la persona toma conciencia y se chuta así, ¿ya? O se raja, se define en definitiva que nunca quiso estar ahí y nunca va a estar ahí. Entonces ahí tú ya ujú. sabís ya con quién vaya a contar y con quién no. Entonces, yo por ejemplo lo he hecho así. Ya, a veces el hablar con los papás también me ha llevado a tener información importantísima muchas veces de la dinámica entre ellos dos, por ejemplo, no sé, un papá súper narcisista, ¿cachai? Súper violento,
uno ve cómo la trata, por ejemplo, están juntos, ojo, se supone que son una familia feliz, pero la trata súper mal, y uno dice, chuta, aquí hay algo un poquito más profundo, y probablemente lo que le está pasando a este adolescente quizás se conecta con esta misma violencia finalmente que estoy viendo acá. Un Entonces, síntoma. Ujú. por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que mi respuesta frente a eso es la típica que decimos los psicólogos es depende. Depende del caso, depende de lo que tengamos. Ok, muchas gracias. Nada, un placer. Bueno, bueno, chicos, después de haber hablado con la bichota, vamos a Chota. proceder a Saquen un proceder a... pantallazo, saquen un pantallazo para que vean qué bichota me hizo la pregunta. Bueno, Ah, entonces nada, dejar los invitados para que se inscriban a este programa que va a dictar el profesor Jonathan. Profe, no sé si quiere decir unas últimas preguntas para decirle a los chicos. um, eh, pucha, yo creo que siempre hay que estar preparado, honestamente. Yo creo que no sé cómo habrá sido en Colombia y después podemos hablar con Karol G, pero yo siento que de pronto la escuela de psicología, esta es una crítica que siempre la hago, a mí me da la sensación que no prepara muy bien para la clínica. ¿Ya? Entonces a veces estos programas que son mucho más concretos, que son mucho más prácticos, yo creo que ayudan mucho más a sentirse mucho más seguro en la terapia. Y obviamente que adquieren experiencias de otros psicólogos que son más viejos, ¿no? A veces uno sabe más porque es más viejo nomás, no es que sea más inteligente. Entonces, a veces como aprender de las experiencias de otros profes me parece bien y aprender de experiencias de profesores que están ejerciendo, ¿ya? Porque a veces uno ve de pronto que, con mucho respeto digo esto, no sé, en la universidad a mí me tocó mucho profe que no sé, po, hacía clase y no veía paciente, entonces yo decía, pero ¿cómo no ve paciente? ¿Ya? Entonces a veces uno no ha tenido una muy buena formación. En Chile al menos hay alguna universidad, no voy a decir cuál, a veces lo hacen elegir a los chiquillos como en tercer año, que quieren ser, si quieren ser educacional, organizacional, clínico. Y a veces, claro, muchos se van por la educacional, pero después cuando están en la educacional se dan cuenta que necesitan la clínica. Se van por la organizacional y dicen, oye, pero necesito la clínica, porque claro, en definitiva, yo creo que a veces no es muy buena esa idea, honestamente, de esas universidades, porque quedan cortos con la formación y además, también otra crítica a las escuelas de psicología, las formaciones se han acortado cada vez más. Y hay procesos que de pronto siento que se han quedado muy en el tintero. Por ejemplo, no sé, muchos no están un año haciendo práctica, no ven pacientes todo un año, por ejemplo, ¿ya? O no tienen talleres, por ejemplo, de diversas cosas. Entonces, yo creo que siempre es importante seguir formándose, yo creo que siempre es importante, en definitiva, de que sigamos formándonos, aprendiendo, porque claramente, pucha, nuestra responsabilidad siempre es para con nuestros pacientes, po, ¿bien? Y mientras más formados nos vamos a sentir mejor y para sentirnos mejor probablemente nos vamos a sentir mucho más liberados a ser mejores terapeutas, ¿bien? Así que eso, pues los invito a ir al programa, revísenlo bien, ¿ya? Eh, Así que eso, ¿ya? Y ojalá gane el más mejor. Yo creo que están todos esperando sorteos, así que no están ni ahí con lo que estoy diciendo. Pero bueno, en definitiva, que les vaya muy bien y bueno, si no se lo ganan, espero igual verlos en el programa, que lo va a pasar bien también. Así que es un poquito largo, eso sí, es verdad. Pero pucha, sin dolor, no me acuerdo lo que sea de Tocuea. Sin dolor no hay, ¿cómo se llama? No me acuerdo qué es. Ya, se me fue. Ya. Eso, oye, un abrazo, así que pórtense bien y pucha, que les vaya bien. ¿Ya? Nos vemos. Bueno, nos vemos, profe. Muchas gracias por sus conocimientos en la noche de hoy. Chicos, pues nada, vamos a proceder a la siguiente parte de este seminario, que es el sorteo de la beca. Entonces vamos a dejar de grabar